tal de nuevo a todos? Hoy te comparto tips y datos importantes sobre la rosa del desierto o Adenium ovesum. Comencemos. Los adenium se cultivan de dos formas, ya sea por semilla o por esqueje. Por ejemplo, esta es una pequeña y aquí ya se va desarrollando, pero sí hay una gran diferencia entre lo que es desarrollar los adenium por esqueje o por semilla. Cuando están desarrollándose por semilla, su base, su tallo es mucho más grueso. Sí hay una diferencia cuando es por esqueje, tarda mucho más en quedar grueso y generalmente son aquellos adenium que de repente ves o flores del desierto con los tallos muy largos y delgados. Esa es la diferencia, que fueron desarrolladas por esqueje. La flor del desierto son varios los motivos por los que a veces la debemos podar. Te quiero decir, realmente no es que se tenga que podar esta especie de planta, pues mucha gente tiene sus ejemplares directos en el jardín. Realmente quedan grandísimas porque una de sus características de esta especie de planta es que cuando se desarrolla, los tallos o bases de las hojas son súper largos, o sea, crecen a lo largo y eso es lo que muchas veces hay personas que no les gusta, que no lo ven tan estético, pero es cuestión de gustos porque también hay personas que les encanta ver el crecimiento y cómo florecen. Se pueden podar en forma de bonsái o permitirles un crecimiento natural. Esta planta es una de las únicas especies que se luce más por lo que es la base en su tallo. Es una planta suculenta de bajo riego, ideal para estar bajo el sol. Se caracteriza también por unas hojas brillantes en un verde oscuro muy llamativas. Estas dan unas flores en forma de trompeta. Pueden ser en diversos colores como rosa, blanco, púrpura, roja. Incluso hay bicolores o de flores dobles o repolladas. También pueden variar un poco en lo que es el follaje. Esta especie de planta es tropical, es una planta para exterior, pues necesita mucho del sol para su crecimiento y floración, pero a la vez no soporta las heladas, por tanto, en épocas de mucho frío o temperaturas bajas hay que protegerla y a veces incluso ponerla en interior. Es muy importante tener ciertas herramientas y cosas básicas cuando vayas a podar tu flor del desierto, ya que son plantas que al cortar sus tallos o raíces, incluso las partes donde están las flores, suelta una resina espesa que viene siendo la savia de la planta, que sí te puede causar daños en la salud. Hay muchas personas que quizás están acostumbradas, pero no tenemos por qué arriesgarnos. Te puedes sacar incluso erupciones o quemar la piel. Así que es básico un par de guantes, ya sea para jardinería o incluso pueden ser de cuero. Necesitamos una herramienta para cortar. Puede ser como en este caso, yo utilizo mucho el X-Acto, puede ser un bisturí, puede ser un cúter, incluso un cuchillo. Lo más importante es que antes de que empieces a hacer tus cortes, se tiene que esterilizar, o sea, desinfectar, ya sea con un poco de alcohol, lo puedes hervir con agua caliente para desinfectar. ¿Esto por qué lo vamos a hacer? Esto es para que cuando hagamos los cortes, sean muchos o pocos, no contaminemos la planta, no la dañemos y le podamos pasar ciertas enfermedades si lo utilizamos sucio. De hecho, muchas veces en jardinería acostumbramos dedicar algún día a lo que es mantenimiento, quitamos las hojas secas, arreglamos nuestras plantas y muchas veces cometemos ese error que utilizamos la tijera o alguna herramienta
y estamos podando diferentes plantas, pero sin irla desinfectando. Esto es algo muy importante y esto te puede dar una respuesta a por qué tu planta estaba perfecta, estaba creciendo normal, no estaba con ningún hongo, ninguna bacteria y de pronto se te enferma o le entran bacterias. Esa es la razón porque al podarla con la herramienta que traes de haber podado otra planta, tú misma la estás dañando o tú mismo la dañas y la contaminas. Y que tenga buen filo también la herramienta con la que vas a hacer la poda. Yo utilizo canela en polvo para lo que es la cicatrización. Mucha gente prefiere utilizar la cal, generalmente en los viveros se utiliza la cal. Y aquí otro punto importante, no solo se poda la planta por estética, sino donde sí es recomendable podar, es cuando de repente tu planta pasa por mucho tiempo, periodos demasiado largos sin florecer. Esto le va a ayudar para acelerar ese florecimiento. Es importante que cuando vayas a podar o quieras cortar las raíces de tu flor del desierto, es muy importante que 2 o 3 días antes la saques de la maceta, la laves, la limpies muy bien y la pongas a secar, que no necesita de tanta agua y puede permanecer por mucho tiempo en buen estado, aunque no la reguemos. Entonces es muy importante que cuando la vayas a podar, cuando decidas hacer un cambio, ya sea de maceta o ves que se está ya engrosando lo que es el tallo, la base y quieres sacarla un poco más para que luzca, entonces sácala de su maceta, esperamos unos días para poder hacer ya la poda. Otro punto importante, hay que tener mucho cuidado, como les dije, no te pueden fallar los guantes, sí lastima mucho la savia. De hecho, es muy recomendable que cuando vayas a podar tus plantas, tus flor del desierto, no estén cerca niños o tus mascotas, pues les puede causar algún daño o en algún descuido ellos la pueden agarrar y hacerse daño. Puede haber un tipo de poda que sea súper necesario porque la planta tenga algún hongo o esté dañado algunos de sus tallos, por ejemplo, se esté pudriendo por exceso de lluvia o de agua. Ahí sí, a veces es importante cortar esa parte antes de que contamine lo demás de la planta y terminamos perdiéndola. Bien, también se poda por estética, porque le queremos dar una bonita forma, por ejemplo esta, que la tengo en una maceta de las de cemento con toalla. Esta, pues aún es muy pequeña, pero puede ser que de repente, si yo quiero que se desarrolle con la misma altura todos sus gajos, todos sus tallos, pues pudiera ser que yo aquí de repente la pode. Pero la verdad, a mí generalmente me gusta esperar a que se desarrollen más por sí mismas. La poda también puede ser porque queremos darle una forma de bonsái. También hay podas buscando que se luzca más. De hecho, la gente que comercia con esta especie de plantas muchas veces son cotizadas con un mayor valor, un mayor precio, cuando las bases son más gruesas, porque ahí hubo mucho tiempo de cultivo, de dedicación, de ir haciendo estas podas para que se desarrollen más en su base y no tanto a lo largo de sus tallos. Y también muchas veces buscamos que cuando nuestra planta se va desarrollando, por ejemplo esta, conforme vaya creciendo, puedes irla quitándole la tierra para trasplantarla nuevamente, pero buscando que quede más hacia arriba para que se vaya desarrollando más su base. Que ese fue mi objetivo en el video anterior que les compartí de cómo podar ya todo lo que es la base y raíz. Cuando tu objetivo sea que el adenium luzca por su base, hay que cortar
Y te comparto unos últimos tips básicos cuando podes tus adenium. Es importante que tus cortes sean en forma diagonal para evitar que si por algún motivo se mojaran, se resbale el agua y no la absorba la planta y se pudra. Otro tip importante es que al ponerle la canela te cerciores que queden muy bien cubiertas todas esas heridas o partes donde hiciste los cortes para poderla proteger y cicatrice aún más rápido. En ocasiones podría ser posible que cortes esas raíces pequeñas que van sobresaliendo en la parte del tronco de tu adenium sin la necesidad de sacarla. Solo tienes que cerciorarte que no vaya a llover y que inmediatamente que hagas tus cortes ponerle su cal o canela para sellarla y dejarla de regar aproximadamente hasta 4 o 7 días esperando a que cicatrice muy bien. Y cuando hagas tu riego, procura que no llegue el agua a esas áreas donde hiciste los cortes. Pues espero que te sean de utilidad estos datos y tips básicos sobre esta especie de planta flor del desierto. Si te gustó, ayúdame a compartir. No olvides poner tu comentario en la parte de abajo. Suscríbete si aún no te has suscrito, pero lo más importante, cuídate mucho y recuerda que te espero en el siguiente video. Hasta luego.